buenas tardes. Como les había ofrecido la vez pasada, he preparado ya algo sobre las adicciones, podría llamarse, el abuso de la nueva tecnología, de los juegos, etcétera. Hoy día en nuestra especialidad ya se ha vuelto muy fácil, sencillo tratar lo que significa adicciones a drogas, a alcohol, a ese tipo de cosas, y más bien nos viene algo que es más difícil, que es el uso o el abuso y el tratar todo lo que significa en las redes sociales, el Facebook, el Twitter, los juegos electrónicos, etcétera, tantas horas en el internet, cosas que están creando mucho problema, inclusive a veces entre las familias, en los trabajos, etcétera. Entonces, en primer lugar, hay que analizar el hecho de que ¿por qué uno busca una adicción, un gusto en especial y lo sigue usando y lo sigue haciendo en general, ¿no? Inclusive hasta el mismo alcohol, por decir un caso. Es porque me gusta, porque siento satisfacción en lo que hago. Porque nadie, por ejemplo, va a hacerse adicto a coger 2 alambres con corriente, ¿no? Eso no, pero sí algo que me gusta, que me siento bien. Entonces, esto ayuda bastante a que una persona vaya haciéndose cada vez más, de alguna manera, obsesiva, buscando este tipo de cosas que han aparecido en estos últimos años, ¿no? Con las geniales mentes como las de Steve Jobs, etcétera, ¿no? También nos sirven, obviamente, y esto hay que reconocerlo, ese tipo de trabajos o de aparatos, tecnología, etcétera, para lo que es entretenernos y también para buscar información. Claro que si es una información, por ejemplo, científica, médica, hay que saber bien dónde se encuentra. Pero sí nos sirve a veces un juego, una aplicación, etcétera. Hoy día, por ejemplo, yo estaba leyendo en la prensa que una de las mayores inversiones y producciones económicas que existen en el mundo es quienes generan aplicaciones nuevas, quienes crean estas aplicaciones para bajarse a las iPads, a las tablets en general, a los celulares, etcétera, ¿no? Y eso de los celulares también hay otro problema también, el hecho de las adicciones también, si puede llamarse, o el abuso de los mensajes, de los juegos, entrar en el internet y prácticamente nos aislamos. Y justamente una de las razones también que hace que nosotros utilicemos este tipo de juegos, de implementos electrónicos, de PlayStations, de este nuevo juego que estaba viendo yo días pasados, de PC Vita, varios que uno puede hacer deporte, inclusive solo jugando contra una pantalla de televisión, etcétera. Nos gustan y queremos más y tenemos, primero porque, por ejemplo, la gente de mi generación, ya viejitos, ¿no? Eso lo digo en serio y en broma, nunca hubiéramos imaginado que haya tantas cosas, ¿no? Que en un aparato celular yo pueda tener, 20.000 cosas y además hablar por teléfono, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a que nuestro cuerpo genere endorfinas, encefalinas, sustancias benzodiazepínicas que nos producen placer. Entonces nos hacen buscar y volver, buscar y volver. Ahora, también hay algo que es importante. O estos aparatos nos han hecho solitarios, aislados, nos encerramos en esto por horas, o nosotros teníamos esa tendencia o éramos así, y con estos aparatos tenemos ayuda para pasar horas, entre comillas, acompañados, que es algo que también hay que verlo, y esto sí, pues ya
tratar de buscar ayuda, ¿no? Porque lo que sí se hace y se ha visto y escucho yo en la consulta mucho es que ya, por ejemplo, lo que antes de alguna manera había el almuerzo familiar o la merienda familiar, etcétera, ya no es, porque el uno está en la televisión en un juego, el otro está en la computadora, el otro está haciendo alguna cosa en alguna actividad de estos aparatos electrónicos, y entonces ya cada quien está conectado en algo y ya la familia ya no existe como tal, ya poco hay comunicación, casi ya no existe la comunicación. A veces existen parejas, y esto también todo esto que yo los digo es comprobado y es así, que prácticamente la comunicación la hacen en base a mensajes de texto celulares, y muy poco realmente personalmente, o con los hijos, etcétera. A veces inclusive hay ciertos colegios que están tendiendo a esto también, mediante la educación, los deberes, etcétera. Entonces cada vez nos vamos despersonalizando, nos vamos aislando, la sociedad se va dividiendo, y no solamente utilizamos lo bueno de estos aparatos, sino que también ya vamos viendo que estas cosas buenas que pueden ser nos están aislando, nos están haciendo que seamos como fuera de entes, fuera de la sociedad, de la familia, de los amigos, etcétera. Y esto sí es algo que tiene que ser tratado, porque después pues vamos a ser solitarios. Como les decía, en algún video anterior, creo que me parece que es en un video de la pareja, una de las principales virtudes y cosas buenas que debe tener el hombre en general es la comunicación. Y claro, pero la comunicación verbal entre dos personas, ya ahora comenzamos a comunicarnos de maneras electrónicas, o hablar de juegos, de cosas, de aplicaciones así que nos permiten ya prácticamente no comunicarnos o jugar en base a lo que se dice que está de moda, ¿no? También existe algo que también está aumentando y que hay que tratarlo, que es el hecho de muchos juegos como el póker, y miles de juegos que existen en aplicaciones en las cuales hay personas que pues ponen una tarjeta de crédito, no saben a quién realmente le están poniendo esa tarjeta de crédito, y hemos visto lamentablemente casos de personas que han sido vaciadas, que habían tenido todo lo que podían en gastos, en consumos, en cosas, o a veces los mismos pacientes cayeron ya en este juego, y llegan al punto en el cual ya no pueden controlarse. Más o menos la idea está clara de todas estas actividades electrónicas, de juegos, de que cada vez la ciencia va aumentando, mejorando. Si para nosotros se nos hace difícil algo, para nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea, pues es muy fácil, ¿no es cierto? Porque ellos pues ya nacen de alguna manera, como se dice, programados para estas cosas. Pero asimismo, cuando nuestros hijos tengan nuestra edad, sus hijos tendrán cosas que tampoco les puedan ayudar. Entonces hay que ver formas que puedan interactuar la persona, el ser humano, con la máquina, con el aparato, con lo que sea, pero que no lleguemos al punto de depender o de que la máquina sea la que nos dice todo, ¿no? Como en algunos países del mundo, por ejemplo, muy adelantados, muy desarrollados, que prácticamente el médico, por ejemplo, en el caso de mi profesión, solamente espera los resultados de un montón de exámenes que manda a hacer y ya receta, ¿no? Pero se olvidó de que hay que conversar, de que hay que examinar al paciente, de que hay que tomarse unos minutos charlando, viéndole, etcétera, sino que simplemente se manda a hacer exámenes
se lee y de acuerdo al examen ya está. Y sabemos que la medicina también tiene un componente psicológico muy importante. No, obviamente, no son las enfermedades o las patologías psicológicas, psiquiátricas, sino todas, ¿no? Entonces, los tratamientos, más o menos hemos visto que nos causan buenos resultados, son primero el tratar de que las personas que son muy dedicadas a este tipo de actividades, de juegos, de cosas, etcétera, traten de sociabilizar un poco más. Porque la ventaja de esto también es que muchas personas vienen a la consulta y nos dicen, vea doctor, el problema es que yo no puedo dejar de estar jugando, de mandar mensajes con ese teléfono, o con mi tablet, o con este juego, o con esto, pero quiero dejarlo, necesito. Entonces una buena alternativa, porque es un perfil que casi todos ellos tienen, que es el de ser un poco aislados, es insertarles en grupos sociales, donde que haya más bien actividades deportivas, se pueda conversar, hacer un poco de música, etcétera. Esto ayuda mucho en las terapias e ir poco a poco limitando también el tiempo de uso de estos aparatos. Existen medicamentos que nos ayudan a controlar esos impulsos, por un lado. Por otro lado, también utilizar este tipo de aparatos en ciertos momentos que necesitamos a veces distraernos realmente, ¿no? Porque la vida también está para eso, para tener ciertos momentos de distracción, de felicidad o de lo que sea. Está bien por un tiempo, ¿no es cierto? Pero sino utilizar estos aparatos básicamente para actividades que me sirven. Si soy un arquitecto, bajarme programas o utilizar programas que me puedan servir para arquitectura, o si soy un ingeniero electrónico igual, o si soy un médico, etcétera, con el objeto de que las aplicaciones que estemos usando y los mecanismos que estemos usando sirvan para nuestro conocimiento, para nuestros intereses, y también esto pues de alguna manera poder, según el caso, ponerlo en práctica para ayudar a la sociedad. En el caso de los niños, nosotros debemos desde un principio, desde cuando son pequeños, que están acostumbrándose ya a ver esto, a enseñarles a que tienen que usar, porque no pueden vivir aislados del mundo, de la sociedad, pero de una manera muy limitada, con reglas, con cierto tipo de parámetros, que ellos vayan aprendiendo desde jovencitos que eso no es cuestión de abuso, que se puede caer en una adicción, en un consumo exagerado, que podemos hacer cosas indebidas como lo que les hablaba de las deudas, por ejemplo, u otras cosas más. Y que entonces, si bien es cierto que la tecnología ha avanzado y nos ayuda para muchos fines, como les decía, entretenimiento, placer, distracción, también información, educación. Hoy día pues es muy bueno, a veces uno conoce noticias por intermedio de el internet o de cadenas que existen mucho más rápido, o en el momento en el que suceden, que antes o después, cuando ya se presentan en los periódicos o en los noticieros televisivos, etcétera. Entonces nosotros podemos investigar también cosas ahí, y los padres y en general los familiares, todo, sí tenemos que ver en nuestros hijos que también las páginas que visitan, dónde ingresan, qué hacen en esto, porque muchas veces pues no sabemos, hay mucha pornografía, hay muchas páginas que no sirven para nada, que son basura, que deben de ser controladas. La República de Irán ha hecho un buen trabajo en esto y debería, en esta parte, sin ser copiada, creo yo, restringir ciertos canales, ciertos medios. También es ahora fácil, hay páginas como yo, por ejemplo, he conocido una que se llama la página del vago, en la cual si me mandan a hacer el resumen de un libro que debería leer, ¿no? Simplemente pongo el nombre,
Honorato de Balzac, lo que sea, el título que quiero, y me sale un resumen y eso presento, ¿no? Y ni siquiera sé cómo era el libro, ¿no? Entonces ese tipo de páginas o de actividades nocivas, más bien suspenderlas, controlarlas, y también ver el momento en el cual ya nuestro hijo se va a acostar o lo que sea, alguna forma en la cual se desconecte todo aparato, no pueda prenderlo para que él descanse. Son muchos los problemas que existen hoy día de chicos que pierden los años, que no asisten a clases, etcétera, porque se han quedado hasta largas horas de la madrugada jugando, hablando, entre comillas, en el Facebook, etcétera, y claro, ya de mañana para ir a clases están que se mueren del sueño, no van, no atienden bien, y entonces tienen problemas. Entonces, como les digo, no desechar, porque no nos vamos a ir contra la tecnología, pero utilizarla para bien y utilizarla de una manera adecuada. Si vemos que los impulsos ya nos están ganando, entonces sí debemos acudir donde algún especialista, no yo o cualquier colega, y nos va a ayudar a controlar mediante terapias la impulsividad, el impulso por entrar a una página, por hacer alguna actividad, etcétera. Bueno, no descanso más. En una próxima etapa le he invitado a un amigo que juega mucho, se dedica mucho a esto, y él ha reconocido muchas cosas que ha perdido, que le han fallado, y él está dispuesto a dar su testimonio y a darnos consejos. Esperemos apenas sea posible hacer esa grabación y ayudarnos un poco para ir también un poco de la mano combatiendo el abuso de los aparatos electrónicos en general. Esto por ahora, como les había ofrecido, y la próxima cita en la próxima entrevista terminamos esta parte de lo electrónico, creo. Gracias.